Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se toma su tiempo para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Recuerden nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8, ese es el nombre. Estudios bíblicos y escudriñando las escrituras. Lo que hacemos es escudriñar las escrituras, no solamente estudiarlas ni leerlas. El llamado es a estudiar con nosotros. Por eso es que siempre decimos que compartan los videos con todos sus contactos y sus amigos. El tema de hoy será la continuación de Abraham e Isaac, una representación del plan de salvación en la sexta parte. Como ustedes saben, cogimos un pequeño receso del estudio para aclarar algunas dudas y hicimos 2 presentaciones completas sobre el nacimiento de una iglesia. Espero que las dudas que hayan tenido se hayan podido aclarar con esas 2 presentaciones. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio de haber conocido tu mensaje de salvación completo. Y gracias por darnos la oportunidad de compartir este maravilloso mensaje de salvación para que otras personas también puedan tener conocimiento y poder conocerte en espíritu y en verdad. Acompáñanos durante este estudio, mi Dios. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, que sean receptivos para escuchar tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como habíamos mencionado, tomamos 2 presentaciones para aclarar ciertas dudas. Por eso es que estamos regresando al tema de Abraham e Isaac, la experiencia de Abraham e Isaac, con una representación del plan de salvación. Esta va a ser la sexta y la última parte de esa serie. Como ustedes saben, nosotros estudiamos las diferentes versiones de la Biblia, sean evangélicas o sean católicas. Las incluimos todas porque creemos que el plan de salvación, el mensaje de nuestro Dios, está en todas las Biblias. Y para que nadie se sienta excluido, es que estamos entonces incluyendo todas las versiones de la Biblia. En el estudio pasado nos habíamos quedado en que precisamente para nuestro Dios lo más importante es lo que hay en nuestros corazones. Por eso fue que en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, vino un ángel del cielo y le dijo: detente, no lo hagas. Nuestro Dios ha aceptado tu fidelidad y tu obediencia. Como una sincera intención de parte tuya. Por lo tanto, nuestro Dios aceptó la intención de Abraham, que lógicamente la demostró por la fidelidad y la obediencia que tuvo, y por eso fue que esa fidelidad, obediencia y esa sincera intención fue suficiente para nuestro Dios, para que no tuviera que sacrificar
a su hijo Isaac. Ahora sí vamos a la pizarra. Habíamos estudiado dos textos que los queremos repasar a manera de repaso rapidito. El primero era Primera de Samuel 15:22 y vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Samuel respondió que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice. Fíjese que esta es una pregunta que el profeta hace y le hace al pueblo. ¿Qué ustedes piensan que es más importante para nuestro Dios? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que sencillamente se le obedezca? Para que ustedes vean la importancia que tiene la obediencia en el plan de salvación. Él mismo contesta y dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención vale más que la grasa de los carneros. El concepto de obedecer ya lo habíamos discutido bastante en la última presentación y el de prestar atención también lo discutimos bastante. Ahora, vamos a ver cómo es que la palabra de Dios se une. ¿Ve? Es realmente algo maravilloso la armonía que existe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, de la Biblia de Jerusalén, esta es la Biblia católica, dice, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense que aquí nuestro Señor nos está diciendo a través de Samuel que para Él la obediencia es extremadamente importante y el prestar atención. Pero entonces el profeta Oseas aclara que si bien es cierto que la obediencia es importante, esa obediencia tiene que ser motivada por el amor. Y esto es extremadamente importante que lo podamos comprender. La obediencia es extremadamente importante para nuestro Dios. Pero esa obediencia tiene que ser motivada por el amor. No es por otra cosa. Amados hermanos y amigos, uno a veces el corazón se le compunge cuando escucha a algunos predicadores que cuando tratan de presentar la palabra de Dios, lo que hacen es que le meten miedo a la gente, a la concurrencia. Le dicen, no, que si tú no te arrepientes te va a pasar esto, que si te vas a quemar en el lago de fuego, que si el Señor no te va a dar bendiciones, que si te vas a quedar en la quilla, que si vas a ser pobre, que metiéndole miedo. Hay algunos que se compungen tanto y ven a un Dios vengativo, que si no entregan su corazón, el Señor se los va a liquidar en el momento. Y se convierten. Y a lo mejor son muchos los que se convierten. Pero se convierten no por amor. Se convierten por miedo. Miedo a lo que Dios les puede hacer si ellos no se convierten. Amados hermanos y amigos, una obediencia como esa, el Señor no la puede aceptar, porque lo está especificando aquí. Esa obediencia debe ser motivada por el amor. El otro, un concepto que Oseas introduce es extremadamente importante, y es el conocimiento de Dios más que holocaustos.
conocimiento de Dios más que holocausto. El conocimiento de Dios es un tema ampliamente, amados hermanos y amigos, ampliamente discutido aquí en la Sagrada Escritura. El conocimiento de Dios es un tema extremadamente importante. Imagínense si es tan importante que el propio Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, y vamos a usar la versión Dios habla hoy, lo siguiente: y la vida eterna consiste. Hermano, ¿usted quiere la vida eterna? Yo quiero la vida eterna. Si usted quiere la vida eterna, dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste o has enviado. Imagínense si el conocimiento de nuestro Dios es extremadamente importante, que nuestro propio Señor Jesús nos está diciendo aquí que la vida eterna consiste nada más y nada menos. O sea, que depende. ¿Depende de qué? Del conocimiento que usted y yo tengamos de Dios. Así de importante es el conocimiento de Dios para nosotros. El apóstol Pedro no se queda atrás y también quiere decir algo. Allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, y vamos a usar la Nueva Versión Internacional. Y dice el versículo 17: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Aquí el apóstol Pedro lo que primero que hace es que nos alerta sobre esos agentes del enemigo que vienen a introducir precisamente, o a tratar de introducir, las falsas doctrinas dentro de las iglesias de nuestro Dios. Eso ya lo discutimos bastante en el tema pasado. Pero luego que el apóstol Pedro nos alerta sobre eso, nos dice en el versículo 18: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Fíjense que aquí el apóstol Pedro nos dice que para nosotros mantenernos firmes y fieles, como hizo Abraham, debemos de crecer en gracia y en conocimiento. ¿Ven? En gracia y en conocimiento. La salvación es por gracia. Todos lo sabemos. Está muy bien detallado aquí en la Sagrada Escritura. Pero dice que tenemos que seguir creciendo en gracia. Y para seguir creciendo en gracia, tenemos que también crecer en conocimiento. Es decir, que la una depende de la otra. Van las dos cosas de la mano. Ahora bien, ese conocimiento que habla el apóstol Pedro aquí y que hablaba Oseas allá en el Antiguo Testamento, el texto que leímos, ese conocimiento no se obtiene solamente escuchando las predicaciones y los sermones de los ministros, pastores o sacerdotes. Así no es que se obtiene ese conocimiento. Ese conocimiento se puede obtener solamente a través de una relación personal con nuestro Dios. Una relación
personal, porque recuerden, la salvación es individual entre usted y el Todopoderoso. Ahí no entra más nadie, no entra su esposa o su esposo, sus hijos, ninguno de sus parientes, sus padres, nadie, ni el sacerdote, ni el ministro, ni el pastor, nadie entra ahí. Solamente la relación entre usted y nuestro Dios. Y por eso es que la salvación depende de esa relación personal que nosotros desarrollamos con Él. ¿Y cómo podemos desarrollar esa relación personal? Precisamente con el estudio de la palabra. Lo que usted y yo estamos haciendo ahora mismo, escudriñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios es donde Él se nos revela. Aquí en la palabra de Dios es donde Él se nos da a conocer. Aquí en la palabra de Dios es en el único lugar que usted y yo vamos a encontrar la verdad completa del Evangelio. Gloria sea a nuestro Dios. Por eso es importante dedicarle tiempo al estudio de la palabra de nuestro Dios, para desarrollar esa relación personal de tal manera que obtengamos el conocimiento necesario que nos va a llevar a la vida eterna. Alabado sea mi Dios para siempre. De la experiencia de Abraham aprendimos que para nuestro Dios lo más importante es lo que hay en nuestros corazones. Eso lo dijimos desde que comenzamos ahora en este tema. Esa intención sincera, la puse por aquí me parece en algún lugar, ¿verdad? Exacto. Esa intención sincera o esa sincera intención para nuestro Dios es extremadamente importante. Ahora, como todo en la vida, la moneda tiene dos caras y tiene una cara positiva y una cara negativa. En el caso de Abraham fue el aspecto positivo. Positivo. ¿Por qué fue el aspecto positivo? Porque nuestro Dios vio su sincera intención de ser fiel y obediente a Dios. Por eso no tuvo que llegar al acto de sacrificar a su hijo. Pero también está el aspecto negativo. Y usted posiblemente me va a preguntar, hermano Pedro, ¿cómo es posible que la intención tenga un aspecto negativo? ¿Lo quiere ver? Vamos a ver qué dice la palabra. Allí, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, de la Biblia de Jerusalén, nuevamente usamos la versión católica, dice lo siguiente: habéis oído que se dijo, y este es nuestro Señor Jesús hablando, se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Ese es el mandamiento, ¿verdad? No matarás. Mire lo que dice en el 22. Pues yo os digo, y sigue el Señor Jesús hablando, todo aquel que se encolerice, usted sabe lo que es encolerizar, ¿verdad? Enojarse contra su hermano será reo ante el tribunal también. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la hiena del fuego. O sea, que el propio Señor Jesús está diciendo, mis amados hermanos y amigos, que no es necesario que usted y yo tengamos que matar, asesinar a alguien para que seamos juzgados como si lo hubiéramos hecho. Solamente con faltarle respeto, insultarlo, cogerle mala voluntad,
cualquiera de esas cosas, el deseo de hacerle mal, con el deseo de hacerle mal, es suficiente. Nuestro Señor nos dice que solamente con la intención vamos a ser culpados y merecedores de juicio. Ahora bien, vamos al otro ejemplo. Allí mismo en Mateo 5, pero esta vez versículos 27 y 28. Y nuevamente vamos a leer de la versión católica Nácar Colunga. Versículo 27. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, otro de los mandamientos. Y él dice, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ven ustedes? Exactamente el mismo principio. No hay que tomar una mujer ajena para los varones, o no hay que tomar un varón ajeno para las mujeres, para que seamos culpados de adulterio. Dice la palabra, y dice el propio Señor Jesús, que con desearla, ¿ven ustedes? Con la intención, solamente con la intención, ya nosotros vamos a ser culpables como si hubiéramos efectuado el acto. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, lo que nos dice la palabra con relación a la intención es válido en las dos vías. En el sentido positivo, con la obediencia y fidelidad a nuestro Dios, y en el sentido negativo, si tenemos la intención de pecar o desobedecer a nuestro Dios. En Romanos 4, versículo 3, la Reina Valera del 95 nos dice, hablando de Abraham, pues el apóstol Pablo hablando de Abraham, pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria sea nuestro Dios. Creyó Abraham a Dios. Creyó. ¿Y saben qué? Lo demostró. Creyó y lo demostró. Por eso fue que no fue necesario que él efectuara el acto de matar a su propio hijo. Él creyó, obedeció, fue fiel, y eso le fue contado por justicia. Gloria sea a nuestro Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Que mucho te quiero, mi Dios. Vamos a volver un momentito aquí a Génesis, capítulo 22, versículo 13. Entonces, vamos a leer de la Reina Valera 1960. Y lo que estamos regresando es a la historia de Abraham e Isaac. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En verdad la palabra de Dios es maravillosa y nos presenta siempre el concepto de la sustitución. Aquí nos está presentando el concepto de la sustitución. Ustedes saben, quiero abordar esto de dos maneras. Ustedes recuerdan que en estudios pasados habíamos dicho que nuestro Dios siempre tiene un camino mejor y más excelente para nosotros. Nosotros tenemos algunas expectativas de cómo es que Dios va a actuar. A veces esas expectativas son cómo es que nosotros queremos que Dios actúe. Sin embargo, gracias a nuestro Dios, como Él conoce el fin desde el principio, Él no siempre actúa
de la manera que nosotros esperamos o que nosotros queremos. Pero de la manera que Él actúa es de la mejor y más excelente. Por eso, ustedes recuerdan que Abraham pensaba en que nuestro Dios iba a resucitar a su hijo. Abraham tenía la expectativa de que él tenía que sacrificar a su hijo. Pero su expectativa era de que Dios lo iba a resucitar. La expectativa de Dios era que si él era fiel y obediente, y él creía y tenía su fe completa en Dios, no iba a haber necesidad de sacrificar a su hijo. Gloria a ti, mi Dios. ¿Ven ustedes? Nuestro Dios siempre tiene un camino mucho mejor y más excelente para nosotros. Por otra parte, el concepto de la sustitución, aquí en la palabra de Dios, ya lo habíamos empezado a discutir desde que empezamos a discutir el libro de Génesis. Allí en el mismo libro de Génesis se presenta completo el concepto de sustitución y el concepto de que nuestro Señor Jesús iba a venir en algún momento para pagar nuestra deuda, para morir en sustitución nuestra, en el mismo huerto del Edén. Ustedes saben que allí en el mismo huerto del Edén se tuvo que sacrificar un animalito. Y descubrimos que la Biblia nos dice que ese animalito fue un cordero, porque el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Gloria sea su nombre. Ese corderito que fue inmolado, que fue sacrificado en el huerto del Edén, tipificaba, representaba, simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Las pieles representaban la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Y la muerte, el degollar, el derramar su sangre, representaba la sustitución, la paga del pecado. Por lo tanto, ya la Biblia nos tiene acostumbrado, o más bien nos va llevando de la mano para presentarnos el concepto de la sustitución. Por eso fue que Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, este es el que nuestro Dios prometió allí en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, de que iba a venir nacido de mujer. Gloria sea tu nombre. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo con relación a esto. Allí en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, de la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente: pero Dios prueba que nos ama, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea su nombre, mi Dios. Cuando todavía éramos pecadores, nuestro Señor Jesús murió por nosotros. ¿Ven ustedes el concepto de la sustitución? Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, la sustitución otra vez, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, la Biblia nos presenta claramente el concepto de la sustitución. Así como Dios en el tiempo de Abraham, en esa experiencia, Dios proveyó de un carnero, como lo leímos, de un carnero, para que ese carnero fuera sacrificado en sustitución de Isaac. Nuestro Dios hizo la provisión de nuestro Señor Jesucristo para que también fuera sacrificado
en sustitución nuestra, suya y mía. Gloria sea mi Dios, alabado sea para siempre. Mire lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y voy a citar la Reina Valera 1995. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ven ustedes? Aquí el apóstol está certificando que la palabra de Dios es la palabra inspirada. Versículo 2. En estos últimos días, o sea, en el tiempo de Él, en el tiempo en que nuestro Señor se hizo hombre, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, que ¿quién fue el que hizo el universo? ¿Quién fue el creador del universo? Del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. La palabra me está diciendo que fue el Hijo, nuestro Señor Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 3. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, que nuestro Dios no es solamente un Dios creador, es un Dios sustentador. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Amados hermanos, esto es un texto maravilloso. En otra ocasión tal vez lo podemos discutir plenamente. Lo que el apóstol nos está diciendo es que nuestro Dios no delegó su responsabilidad en absolutamente nadie. Ese Dios creador del cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay, ese Dios creador del universo, ese mismo Dios fue el que tomó el lugar nuestro, el que se encarnó, se hizo 100% hombre y tomó su lugar y mi lugar. Gloria sea el nombre para siempre. Vamos, porque ya me dicen que el tiempo va caminando. Génesis, volvemos otra vez a la experiencia de Abraham e Isaac. Génesis 22:14, Reina Valera 1960. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, el lugar donde Abraham tenía que sacrificar a Isaac, que finalmente no lo tuvo que sacrificar. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Fíjese que Abraham le llamó el nombre del lugar Jehová proveerá. ¿Por qué le llamó a ese lugar Jehová proveerá? Porque Jehová nuestro Dios proveyó el sustituto de Isaac. Jehová proveerá. Vamos adelante. Génesis capítulo 22, siguiendo con la experiencia, versículos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en el mar, a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En estos textos, mis amados hermanos y amigos, lo que nuestro Dios está diciendo es que Él está renovando. Él renueva la promesa que ya Él le había hecho a Abraham, porque la promesa de la descendencia ya nuestro Dios
se la había hecho desde mucho antes. Él está renovando, o sea, su fidelidad, su obediencia, su fe, hizo que nuestro Dios volviera y renovara el voto, la promesa que ya Él le había hecho a Abraham. Cuando nosotros somos fieles, mis amados hermanos, cuando somos fieles a nuestro Dios empieza a derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y eso es bendición, 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 bendición. Una cosa extraordinaria. Ustedes saben que Abraham e Isaac fueron probados hasta el límite. Pero la palabra de Dios nos presenta también otros personajes que fueron probados hasta el límite. Uno de esos personajes, mis favoritos, fue Job. Usted sabe que Job, y si no lo sabe, se lo estamos haciendo un resumen. Job era un hombre, al igual que Abraham, fiel a Dios. Y era feliz, tenía una familia, tenía propiedades, sumamente feliz. El enemigo envidioso fue donde Dios y le dice, tú ves a Job, Job te es fiel porque tú le das todas tus bendiciones. Dios le dice, estás equivocado. Él no me es fiel porque yo lo estoy bendiciendo. Es todo lo contrario. Yo lo estoy bendiciendo porque Él ha demostrado ser fiel. Y el enemigo pues le pidió, le dijo, vamos a probarlo a ver si es verdad. Y nuestro Dios consintió. Porque Dios, el que escudriña los corazones, sabía el corazón que tenía Job. Por lo tanto, el enemigo hizo lo que él siempre hace con todos nosotros. Nos lleva a la ruina. A todos. Ese es el objetivo de él, destruirnos. Le quitó todo lo que tenía, le quitó su familia, sus hijos, su esposa, hasta sus amigos. Le llegaron a decir, maldice al Dios ese que tú crees y muérete. Sin embargo, fíjense las palabras del patriarca Job. Y vamos a leer Job 19, 25 al 27 de la versión católica Félix Torres Amat. Y quiero que presten atención a esto. Dice, esto es diciendo el patriarca Job, porque yo sé que vive mi Redentor y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último día. Dios mío, qué visión más extraordinaria. Él estaba claro de que él iba a resucitar en el último día. Y de nuevo he de ser revestido de esta piel mía, en esta mi carne veré a mi Dios. El patriarca Job estaba claro cuando dice el apóstol que en ese glorioso día, cuando nuestro Señor Jesús venga, vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos transformados y luego nosotros, los que vivimos, vamos a ser transformados también para recibir a nuestro Dios. Ya Job lo sabía. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Y el versículo 27. Y a quien he de ver yo mismo en persona y no por medio de otro. Y a quien contemplarán los mismos ojos míos. Esta es la esperanza que en mi pecho tengo depositada. Gloria sea mi Dios. ¡Qué tremenda seguridad! ¿Ven ustedes por qué era que Dios bendecía a Job? No, Job no era fiel porque Dios lo bendecía. Dios lo bendecía porque él era fiel. ¿Usted quiere ser bendecido? Sea fiel a nuestro Dios. Sea fiel a nuestro Creador. Ya me dicen que estoy casi al punto del tiempo. Por lo tanto, quiero ir un momentito a Romanos, al apóstol Pablo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 37-39 de la Reina Valera 1935. Esto es una invitación que el apóstol Pablo nos hace a todos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria sea tu nombre.
Sí, claro que somos vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos y amigos, yo le ruego a mi Dios Todopoderoso que estas palabras que dice aquí el apóstol sea nuestra experiencia, su experiencia y mi experiencia. Que no haya nada, absolutamente nada en este mundo, ni fuera de este mundo tampoco, absolutamente nada que nos separe del amor de nuestro Dios. Para terminar, quiero citar Génesis, volviendo a la experiencia de Abraham y Isaac, Génesis 22, 19, Reina Valera 1960. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Lo que quiero resaltar del texto, mis amados hermanos y amigos, es que, ¿recuerdan ustedes cuando Abraham les dijo a sus siervos, esperen aquí, que el muchacho y yo vamos a ir, vamos a adorar, pero espérennos, porque vamos a regresar? Esa era la seguridad de Abraham. Ambos iban a regresar, aunque él sabía que iba a sacrificar a su hijo. Tenía la esperanza de volver junto con Isaac. ¿Saben qué? Nuestro Dios no lo defraudó. Gloria a tu nombre. Ambos bajaron del monte y ambos estuvieron juntos. Y ambos se fueron juntos. Amados hermanos, cuando confiamos, tenemos esa fe activa en nuestro Dios, todas las cosas son posibles para nosotros. Que sea esta nuestra experiencia. Es mi deseo y oración. Por eso, le invitamos a que compartan los videos para que otras almas lleguen al conocimiento de este maravilloso mensaje de salvación. Recuerden que tenemos nuestra página en Facebook y tenemos también nuestro canal en YouTube. Escrito está Lucas 4.8. Suscríbanse. Este es nuestro logo y el texto clave para nosotros. Escudriñar las Escrituras, que es lo que nosotros estamos haciendo. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.